Bueno, muy buenas tardes y gracias por no creer en lo que desde la mañana nos dicen desde temprano, que hoy no salgamos porque con Santa Rosa no se iba a poder salir, por revelarse a las recomendaciones periodísticas, Roberto, del día de la fecha que nos pedían quedarnos en nuestra casa como las mejores épocas del aislamiento, pero acá estamos. El libro se llama Desquiciados y si hay algo que viene desquiciado es el clima. Así que no lo podíamos prever cuando empezamos a armar todo esto, pero gracias a todos y a todas por, a pesar de la adversidad climática, estar hoy acá, que como decimos siempre, que organizamos algún encuentro desde la Fundación Ciudades Sin Miedo. Estos encuentros lo que buscamos es algún elemento que nos sirva de excusa para en estos tiempos tan necesarios de encontrarnos, de reflexionar en voz alta, de poner un poco en común todo lo que nos viene pasando, lo que venimos sintiendo, lo que venimos viendo, resistirnos al aislamiento y a la soledad para poder seguir apostando a la creación en común. Me acompañan Roberto Caferra, Juan Monteverde y el autor de Desquiciados, Alejandro Grimson. Lamentablemente la compañera Evelyn Arach, que iba a estar también acá por un problema de salud, no nos puede acompañar. Mandaba un saludo a todos y agradecía muchísimo la invitación. Vamos a arrancar como se tienen que arrancar la presentación de los libros. Yo voy a hacer la pregunta primera. ¿Quién de acá leyó el libro? ¿Estamos todos iguales? Entonces la primera pregunta es para Alejandro Grimson, que es: ¿por qué desquiciados? ¿Quiénes están desquiciados? ¿Quiénes estamos desquiciados? ¿Por qué un libro y por qué ponerle ese título que tanto interpela y hasta puede llegar a molestar? Bueno, buenas tardes, un gusto estar acá. Muchas gracias a Juan, a Karen, a toda la gente de la Fundación y de Ciudad Futura y a todos ustedes también por desafiar al tiempo, en estos tiempos adversos, en todos los sentidos, con tantas tormentas. Así que un gusto, la verdad. Voy a sintetizar en pocos minutos, 15 minutos, me dijo Karen, algunos de los ejes del libro, pero voy a poner el énfasis en tu pregunta, de todas maneras. El libro es un libro colectivo, de varias investigadores de CONICET y de varias universidades públicas, que nace de una invitación que les hice yo hace un año y medio a pensar qué estaba pasando con la crisis de representación política, con la crisis de los partidos tradicionales, con la crisis de los liderazgos, con la erosión completa de la confianza en las promesas de la democracia, que empezábamos a ver cada vez más fuerte, y digamos, a partir de una cantidad muy grande de bibliografía, tomamos algunos de los grandes ejes de lo que se consideran las grandes dimensiones de la crisis de la democracia. Llamamos crisis de la democracia a el hecho de estar de acuerdo, por lo menos la mayoría de nosotras y nosotros, en que queremos convivir pacíficamente en una sociedad plural, donde cada uno pueda expresarse con absoluta libertad, con más libertad de la que hay hoy, y crisis de que eso es un modelo legítimo como forma de vida para resolver los grandes problemas sociales y los grandes problemas del bienestar y los grandes problemas de la posibilidad de la movilidad social ascendente. O sea, la discusión de la crisis de la democracia en Europa y en Estados Unidos tiene que ver con que por primera vez en muchísimo tiempo en Europa se acabó la percepción de que el Estado y la democracia generan certidumbre respecto al bienestar, y se acabó la percepción, correctamente se acabó la percepción de que hay movilidad social ascendente.
en esta generación. O sea, esta generación de jóvenes europeos y estadounidenses es la primera en muchísimo tiempo que no va a vivir mejor que sus padres y que sus abuelos. Por ejemplo, tienen bajísimas chances de ser propietarios alguna vez de una casa. Y piense en esto. Discutimos mucho los ingresos de nuestros jubilados y jubiladas, etc. Sabemos que por suerte, no solo por suerte, por historia, muchas y muchos de esos jubilados tienen su pequeña propiedad, su departamentito, su casa. Si no la tuvieran, imaginen lo que sería la Argentina si una gran parte de los ancianos de la Argentina, que es un país con mucha cobertura jubilatoria en comparación, pero con bajos niveles ¿no? Imagínense lo que sería eso. Bueno, ese es el futuro, si no lo cambiamos. Por supuesto que estamos acá para discutir cómo es este presente y cómo cambiar eso. Pero hay que, digamos, la intención de este libro no es aportar en una dimensión programática. Hay otros libros donde hemos intentado aportar en ese sentido, pero en este libro tratemos de entender qué es este fenómeno de la ultraderecha, que está vinculado a la crisis de la democracia y que está vinculado a la crisis de los partidos tradicionales, a la erosión de confianza y a esta nueva época del desquicio. Y digo época con mucha intención porque yo he insistido en las presentaciones en lo siguiente: Milei es un gobierno, la derecha extrema es una época. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ojalá que en 2027 gane una presidenta o presidente profundamente democrático y con profunda convicción por la justicia social. Yo me conformaría con eso en 2027. Esas son mis dos condiciones. Democracia como forma de vida y no como simple cosa de ir a votar cada 2 años, sino como una forma de vida, de convivencia, y justicia social como reivindicación contra Milei. Es inaceptable decir que la justicia social es una aberración, no es aceptable. Entonces, ojalá que gane, pero la oposición a esa presidenta o presidente va a ser esta extrema derecha con su sistema de fake news, con su sistema de troleo, con su sistema de insulto, con su sistema de violencia, con lo que voy a describir ahora. O sea, esa extrema derecha, digo, esto es lo que pasó en Estados Unidos. Trump perdió las elecciones, pero sacó el 48% de los votos. O sea, eso es un disparate, son millones, decenas de millones de personas. Bolsonaro fue el peor presidente de la historia de Brasil y perdió por 2 puntos contra el mejor presidente de la historia de Brasil. Cuando Bolsonaro ganó, conversábamos con Juan recién una pregunta que es fascinante y que nos la tenemos que seguir haciendo, porque son todas preguntas, tenemos que generar buenas preguntas para poder percibir cómo cambian las sociedades. Hablábamos con Juan, ¿se derechizó la sociedad argentina? ¿Más, menos? ¿Cuánto? No sabemos. Digamos, podemos discutir, hay mucho para conversar. En Brasil pasó así, en el 18, cuando gana Bolsonaro, muy pocos de sus votantes eran personas ideológicamente de derecha extrema. Muy pocos, casi ninguno. 4%, 5%. Cuando él se va, 25%. O sea, la mitad de sus votantes. O sea, ¿cuál es su legado? Haber logrado un triunfo ideológico, que un cuarto de una sociedad gigantesca como Brasil se convierta en una fuerza de derecha extrema. ¿En qué sentido? En el sentido de la violencia contra el adversario político, el petismo es el comunismo, el antiaborto, antiderechos de las mujeres, etc. No hay parlamento en Europa que no tenga una fuerte representación de la derecha extrema. Gobierna en Italia, gobierna en Hungría. En Hungría están restringiendo las libertades hace 10 años, están adentro de la Unión Europea, todos miran para otro lado. Los politólogos inventaron un nombre para el régimen que hay en Hungría, que no es un régimen como el argentino o el estadounidense o el francés, que es una democracia iliberal. Nosotros decimos, esto es una democracia liberal. Ellos dicen una democracia iliberal porque el presidente triunfa, pero no permite que haya oposición. O sea, es antipluralista y licúa la oposición. Y pasa algo que acá empieza a pasar,
tenemos que evitarlo, que es si alguien levanta la mano y critica al presidente, es automáticamente insultado, se le hacen fake news una tras de otra, campañas brutales, etc. Entonces, el libro recorre dimensiones de la polarización política, dimensiones de los cambios en las subjetividades, lo que se llama el contragolpe cultural o la revancha cultural, que es la oleada antifeminista y antiderecho de las mujeres, que es un proceso global, que todavía incluso en la Argentina es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte porque tenemos un presidente que está feliz celebrando que el presidente anterior está acusado de violencia de género y que destruyó la 144 y todos los programas que existían para apoyar a las mujeres golpeadas. O sea, nosotros tenemos que exigir que esos programas vuelvan inmediatamente, pero esa es la realidad en la que estamos. Entonces, ¿por qué desquiciados? El libro, la primera frase que escribí yo en el libro dice, el desquiciado es el otro, como diciendo, si vamos a usar la palabra desquiciado solo para estigmatizar a nuestro adversario político, lo único que vamos a hacer es incrementar la polarización, pero no es muy útil. Lo interesante es pensar hasta qué punto todos estamos un poco fuera de quicio. ¿En qué sentido? La pospandemia es desquiciante, la inflación es desquiciante, la pérdida de ingresos es desquiciante, el cambio climático es desquiciante. ¿Por qué? Porque el cambio climático está lejos de ser una abstracción. Son sequías reales, que el año pasado acá se vivió, ¿no? La sequía, ¿no? Digamos, en Buenos Aires parece que la sequía fue una abstracción que está en la cuenta capital de exportaciones, digamos, pero la sequía no es eso. Y los incendios, vos fuiste a la provincia de Córdoba ahora, o sea, la preocupación de ellos por los incendios no son cosas ficticias, son cosas que afectan la vida real de la gente real. Quizá no de la casta, pero la casta es la que no pagó nada del ajuste en todo caso. Si hay alguien que no pagó... Ayer me decía un periodista, bueno, pero Milei, reconozcámosle que tuvo una ventaja, que es que Milei dijo que iba a hacer esto, y yo le dije no. Empecemos a discutir que Milei está incumpliendo una promesa electoral fundamental. Él dijo que iba a resolver los problemas en la Argentina ajustando a la casta. Y si hay alguien que no fue ajustado acá, es la casta. Y si hay alguien que fue ajustado acá, es 1/3 del salario de los jubilados y 1/5 del salario de los trabajadores. La casta no viaja en bondi, la casta no manda a los pibes a la escuela pública, la casta no usufructa las cosas que está destruyendo Milei. Entonces, sí, Milei dijo que iba a insultar a todo el mundo, eso era obvio y está insultando a todo el mundo, pero eso no es admisible. Bueno, porque este es el segundo punto. Por un lado, hay un desquicio generalizado que nos afecta a todos, y por el otro lado, hay un plan de desquicio. El capítulo final, el epílogo del libro, yo le puse un título que es una frase del jefe de asesores de Trump. Es la persona que inventó a Trump, en cierto sentido, Steve Bannon, que además es más o menos el cuasi presidente del Internacional de la Extrema Derecha. O sea, el señor Bay tiene un manual que Milei asistió a sus reuniones. Y su frase es, la frase textual es, hay que inundar la zona de mierda. Perdón que use un término de ciencia política tan específico. Dicho de otra, traducido es, hay que llenar las redes y los medios de comunicación de basura, de inmundicia, ¿para qué? Para destruir la esfera pública. ¿Qué es la esfera pública? ¿Es una abstracción? No, la esfera pública es que el gobernador de Santa Fe piensa que el problema del narcotráfico y de la seguridad se resuelve de la manera A y Juan Monteverde piensa que se resuelve de la manera B. Y se discute, y Juan Monteverde opina, y el gobernador opina, y los ciudadanos, las ciudadanas participan de la discusión. Eso es la esfera pública, que haya posiciones políticas contrapuestas.
Ahora, ¿qué es la destitución de la esfera pública? Que no se pueda discutir eso porque se discute que el presidente de la Nación insultó a Pedro Sánchez, y la esposa de Pedro Sánchez A, B o C, que el presidente de la Nación se lleva peor o mal con Lula, pero que Lula nos ayudó con la embajada en Venezuela, que el presidente de la Nación retuiteó, bueno, para darles un ejemplo que para mí fue bestial, hay dos cosas que el otro día contaba en una de las presentaciones que parece que nadie las vio, no sé si ustedes las vieron. La primera es que Milei no juró. Es decir, no sé si se dieron cuenta, pero pueden ir al YouTube y mirar, que nunca nadie le dijo, si así no lo hicieras, que la nación y Dios o patria o quien fuera, eso no sucedió. O la fuerza del cielo te lo demande, nada, no sucedió. Nadie le dijo eso a Milei. La segunda cosa que para mí fue muy increíble es que mientras él estaba celebrando la denuncia de Fabiola, y nosotros sentimos, creo que todos, empatía por Fabiola, así como con cualquier víctima, él tuiteó contra 4 mujeres que habían tenido alguna relación con Alberto Fernández, pero no tuiteó contra Alberto Fernández, que es legítimo criticar todo, porque el uso del sillón de Rivadavia no es la oficina presidencial, no es Disneylandia que si vos sos electo presidente, bueno, invitás a tus amigos a que se sienten en el sillón de Rivadavia, te sacás foto con el perro. No es así. Eso es una oficina de todos los argentinos para que se cumpla una función, no es propiedad de una persona. Ahora, ¿qué quiero decir? Él pone un tuit contra 4 mujeres y dice, estas son las 4 pautas. Claramente violencia de género, a la vista de 45 millones de argentinos que no la vimos, la violencia de género. Lo que no vemos es la violencia de género, de Milei. Entonces, eso es parte del plan de desquicio y el éxito del plan de desquicio es cuando la centroizquierda, el progresismo, las fuerzas populares, las fuerzas democráticas discuten la agenda de Milei. ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí incluso es parte de la conversación que me gustaría tener, y lo he charlado con muchos amigos periodistas y amigas, que es, ¿cómo se construye otra agenda? ¿Es posible? O con muchos dirigentes políticos. ¿Cómo se construye otra agenda? No se puede discutir, no se va a salir de esta situación discutiendo la agenda de Santiago Caputo. No se va a salir de esta situación aceptando esa agenda. Esa agenda es desquiciante en sí misma. Esa agenda es la planificación para que no discutamos los grandes problemas de la Argentina y las grandes soluciones y los grandes dilemas, ¿no? Tenemos aprobado el RIGI. ¿Qué es el RIGI? ¿No? Esa sigla, siempre, ustedes saben esto, que cuando se dice RIGI es para que nadie entienda. Básicamente es la posibilidad jurídica de entregarle todos los recursos naturales de la Argentina a un puñado de empresas transnacionales. ¿Lo hicieron? No, todavía no lo hicieron. Lo aprobaron, pero todavía no lo hicieron. Acá veo que hay gente mayor de 40 años, o sea, gente que vivió el menemismo. Bueno, los que vivimos el menemismo sabemos que el menemismo quería privatizar el Banco Nación, no pudo. Quería arancelar la universidad pública, no pudo. Ningún gobierno puede todo lo que quiere. Ninguno, ninguno. Ninguno hace todo lo que quisiera hacer. Milei tampoco va a hacer todo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto va a ser de eso? ¿Depende de Milei? No solo, depende de nosotros. Esa pelea está abierta. Nunca nada dura para siempre, nunca un gobierno logra todo lo que se propone. ¿Cuánto va a lograr Milei? Bueno, una de las respuestas que creo que va a ser parte de la conversación de hoy es, va a depender de cuánto aceptemos algunas cosas que han dicho Juan y Karen en una nota hace poquito en página 12 que me pareció extraordinaria. No la voy a decir porque seguramente la retomen ustedes si quieren, pero que básicamente es una lucha larga y hay que empezar por asumir
las condiciones de esa lucha. O sea, que hay una crisis muy profunda, que no es una derrota solo electoral, no es una derrota solo política, hay una dimensión moral en la derrota. Y a mí esa parte me interesó porque está justo vinculada con la cuestión de Desquiciados. Yo empiezo el libro, acá les voy a spoilear, pero bueno, es un ensayo, no les voy a contar quién es el asesino, porque no hay. Pero digo, empiezo el libro diciendo, bueno, Hamlet dice, el mundo está fuera de quicio, en una frase muy famosa, ¿no? Claro, ¿por qué? ¿Por qué dice eso? Bueno, el tío mató al padre para la lucha intestina por el poder, se casó con su madre, el padre aparece como fantasma, el espectro del padre le pide que se vengue. El mundo está fuera de quicio. Derrida, un gran filósofo, cuenta, así termino el libro, cuenta otras traducciones de la frase que dice "time is out of joint", ¿no? Que se tradujo casi siempre "el mundo está fuera de quicio". Y Derrida dice, bueno, se puede traducir de otras maneras. Por ejemplo, el mundo está dislocado, porque justamente ese out of joint es cuando te rompes un brazo, se te rompe una articulación, qué sé yo. Y el otro día un colega me dijo algo muy interesante sobre el mundo está dislocado, o sea, el mundo está dolorido. Hay dolor en el mundo, porque si te dislocas, gritás de dolor. Estás con mucho dolor. Pero Derrida dice, a mí la traducción que me gusta más es otra. El mundo ha sido deshonrado. Y hay una gran discusión. ¿Puede traducirse así esa frase? Sí, puede, porque en el contexto de Hamlet es moral, es una obra moral, es sobre la moral de la política también, la moral de las personas. ¿Cómo un tío va a asesinar a su hermano? ¿Cómo mi tío va a asesinar a mi padre para tomar el poder? ¿El poder tiene un límite? ¿No tiene un límite? ¿Se puede hacer cualquier cosa desde el poder? Entonces, justamente, Desquiciados permite en Shakespeare todas estas traducciones. Y a mí lo que me parece fascinante, yo no soy traductor ni especialista en el inglés del siglo XV y XVI, no podría opinar, pero lo que sí opino es que lo que me resulta fascinante es que una frase tenga la posibilidad de ser traducida simultáneamente, aludiendo a que es una época en la que estamos fuera de quicio, porque es una época en la que hemos sido deshonrados. Y esa deshonra no es una deshonra exclusivamente por el presidente que tenemos, sino porque el presidente que tenemos es la consecuencia de muchas cosas que han pasado. Y esas cosas que han pasado tienen dimensiones políticas y tienen dimensiones morales, que no tienen que ser confundidas, porque cuando hay errores políticos son errores políticos y no hay que traducirlo a traición, etc. Y cuando son problemas morales, son problemas morales. Y justamente poder ser precisos en eso es muy relevante para poder actuar en política, porque si no, siempre decimos que el que piensa distinto que nosotros es un traidor y eso no es una buena forma de la convivencia y de la construcción de fuerzas polifónicas por la justicia social, porque las fuerzas por la justicia social, para poder revertir esta situación, tienen muchos desafíos, pero uno de ellos va a ser la polifonía. Muchas gracias, Ale. Ahora los invito a Roberto, a Juan, que empecemos a conversar. Yo acá voy a hacer las veces, le decía a Roberto, tengo mi momento de vengarme y de ponerme en el lugar de entrevistadora. Prometo ser amorosa, pero capaz algún vuelto aparece. Para los rosarinos y las rosarinas tenemos que hacer estas cosas. No, pero un poco es eso. Yo voy a ir tirando como algunas ideas, preguntas y demás, también entendiendo que ustedes están todos en trincheras distintas, teniendo que sobrevivir a estos tiempos y bueno, tratando de sacarle el mayor jugo posible desde su lugar. Yo miraba una de las presentaciones de Alejandro donde
él decía, digamos, como hay un acuerdo unánime en la sociedad de que la cosa está podrida, ¿no? Pero hay un 50% de la sociedad que no se pone de acuerdo con el otro 50% en qué sentido está podrida la cosa y desde cuándo la cosa se pudrió tanto. Y bueno, tanto Roberto como Juan y demás, a diferencia de otras profesiones, oficios y laburos que uno puede tener en la vida, es difícil fingir demencia, digo, desconectarse de todo esto que vamos pasando, ¿no? Uno puede en algunos otros trabajos decir, me desconecto y bueno, que pase lo que esté pasando en estos tiempos y algún día me enteraré. Pero particularmente, Roberto, vos sos alguien en el cual, digamos, no te podés escapar de esta máquina de tirar mierda, lo voy a llamar así en términos técnicos, como lo dijo Ale, y estás, digamos, teniendo que atravesar esto todo el tiempo. Hay una pregunta que a mí me surgía en esto de si estamos desquiciados, si vos ves eso, y sobre todo si podés reconocer en términos temporales como algunos quiebres o algunos fenómenos o momentos en los que empezaste a detectar que la cosa se estaba yendo a la mierda y que nos estaba haciendo difícil ponernos de acuerdo en qué, cuándo y cómo. Bueno, gracias por la invitación. Felicitaciones a la familia por el Luquita que viene. No pierdas ternura en las preguntas, Karen, por favor, te pido. Bueno, primero quiero aclarar que no voy a asumir la responsabilidad de toda la comunicación, porque hay un montón de formatos, de colegas, de pensamientos y del sistema de los medios, no solamente los cuales no los comparto, sino también que los padezco, en realidad. Entonces, no puedo hablar en representación del todo el sistema, y más cuando los medios tradicionales están transitando una transformación muy interesante, que no representan hoy el único espacio de información. O sea, hoy para informarnos o para informarse hay un montón de sistemas, de lugares, de ámbitos. Hoy cualquiera con un smartphone puede comunicar y lo hace con solvencia, más o menos empatía, más o menos comunicación, pero bueno, los medios tradicionales en los cuales yo he trabajado toda mi vida hoy no son el centro de este debate, independientemente de que tal vez las tradiciones de la política requieran respuestas allí, ¿no? Y en eso creo que el fenómeno Milei tuvo un espacio de crecimiento y de desarrollo que tiene que ver con ese espíritu cloacal que ha tenido el resentimiento de mucha gente que vio desigualdades. Entonces uno dice, bueno, ¿cuándo vimos crecer esta ola que hoy tenemos y que a todos nos afecta emocionalmente en primer lugar? Que tiene que ver con ese resentimiento poblacional por la desigualdad. Y tal vez esta cuestión de qué marca la desigualdad, por lo menos yo como lo que notaba en mi programa de radio. Trabajo en una radio tradicional, con un esquema de trabajo muy tradicional, un sumario. Nosotros de 6 a 9, que yo laburo a esa hora, no le doy bola a los diarios. No me enfoco en las publicaciones tradicionales, ni tampoco en el sumario de las gacetillas, que muchas veces el sistema político tradicional distribuye. Tratamos de hacer algo un poco anímico, tal vez. Y esto es también un conflicto, porque si llegamos enojados por alguna situación particular, muy probablemente sea planteada. Pero por este esquema de trabajo, que puede llegar a ser más o menos original, fue testigo en los últimos años, del 2001 a esta parte, que esa promesa de revolución política que estaba planteada por un esquema producto de esa crisis. Alejandro decía del tema de los ahorros, no sé si lo dijiste con respecto al tema de los ahorros, pero yo pensaba en que los jubilados dentro de 40, 50 años van a ser inquilinos. Y eso, hoy muchos que pierden el laburo van a la casa de sus viejos porque sus viejos tienen su casa, y por más que tengan 80 años. Eso no va a pasar, y seguramente el mundo se está diseñando tal vez para que eso no pase. No lo sé.
Entonces hemos visto, o yo veo, en el contacto permanente con los oyentes, de por lo menos de mi espacio de radio, mucha bronca, mucho enojo, pero mucho. A mí hay cosas de Alberto Fernández, y yo lo digo, yo lo voté y qué sé yo, y cosas que me gustaban, que tenía expectativas. Yo hablaba con amigos y amigas, qué sé yo, y veía, yo le creía a Cristina cuando dijo el moderado del gabinete de Néstor y demás. Yo creí en eso. Y lo conocí a Alberto Fernández fuera de su esquema de candidato cuando era jefe de campaña de Felipe Solá y otros momentos, verlo tocar la guitarra, temas del Flaco Spinetta. Yo creí en esa fisonomía, de un tipo distinto, de un tipo que era víctima del totalitarismo de las corporaciones, que estaba solito en el poder, que no tenía un grupo político de jóvenes que los acompañaban. Lo vi víctima en algún momento, yo fui de los que se enteró quién era Alberto en las denuncias, independientemente de los sistemas de corrupción que puede tener el Estado en la contratación de un seguro y comisiones distribuidas en amigos. Lamentablemente, esa lógica de el Estado gasta el 5% de todo lo que gasta el Estado, vuelve al bolsillo de la conformación política, que es un mito. Yo no sé si es un mito cierto, pero de alguna manera eso está planteado, que todo lo que gasta el Estado en provisiones, lo que fuera, el 5% vuelve al bolsillo de la política, genera un sedimento de decir, che, el sistema funciona mal hace mucho. Esta cuestión de que también lo decía Alejandro recién, desde la asunción de Alfonsín a esta parte, no digo que hemos ido para abajo, pero esta sensación del bienestar, que la democracia es el sistema que debiera resolver los problemas a la gente, es una cachetada tras cachetada, porque ni con Alfonsín, que se fue mal, muchos no lo recuerdan hoy, pero se fue mal, se tuvo que ir renunciando. Él usó la palabra cuando se fue, resignaba el cargo resigno el cargo de presidente de la Argentina, dándole en una larga transición el cargo a Menem, todo lo que pasó con Menem en sus 10 años de gestión, la alianza entre Chacho y de la Rúa y el radicalismo, que también fue un fracaso por episodios de corrupción, la compra de la ley de reforma laboral, que bueno, tiene casi los mismos protagonistas que hoy conducen la Argentina. Después, la esperanza del 2003, que para muchos fue el renacimiento de esa idea de que vuelvan a flamear las banderas argentinas en lugares muy sensibles para nuestra historia, incluso las empresas del Estado, después del menemismo y demás. Pero yo esa bronca, esa tensión, ese odio lo veo por el despecho de un sector muy grande de la población frente a algo que no se ha podido combatir, que es la corrupción del sistema político. Y que existe, y que es latente, la desigualdad puede plantearse desde ese lugar. Esta cuestión a nosotros, hay algo que ganó Milei con mucha fuerza y que muchos de ustedes lo deben pensar, cada uno con su esquema, es el ensobrado, ¿viste? Esa idea y que en algún punto tienen razón. Y voy a explicar chiquito por qué. Porque hoy los medios los tradicionales, yo no sé los nuevos medios, yo no sé Gelatina cómo funciona, no sé los streamings nuevos, no sé cómo Tomás Rebord labura, ni el Gordo Dan quién le paga lo que hace, digo porque son esquemas hoy de una comunicación muy... Pero los medios tradicionales en los últimos 20, 30 años han necesitado ser casi, haber recibido el mecenazgo del Estado. Y los empresarios de los medios, para pagar sus salarios y su esquema, no quiero hablar de Clarín o no quiero hablar de los grandes medios argentinos que discuten cara a cara el poder. Digamos, los presidentes cambian, pero Mañeto queda. Que eso también es algo real. Pero, digamos, necesitan de la plata del Estado. Muchas productoras pequeñas, de periodistas pequeñas, necesitan de ese vínculo también con la financiación del Estado. Dime quién te financia y te diré qué adjetivo utilizarás para describir lo que pasa. Entonces, si te financia tal fundación o tal esquema, el adjetivo para describir lo que pasa va a estar condicionado por eso. Entonces, cuando Milei dice ensobrado, si bien a cada uno nos representará o no, en mi caso confronto con eso, padezco las cuestiones, vivo de una manera que puedo explicarlo tranquilamente con mi humilde salario, pero
en algún punto tiene razón, porque yo he visto enriquecerse colegas, mucho, por guita cobrada por la derecha, por la izquierda, por el centro, por arriba, por abajo, por todos los gobiernos. Entonces, mi adjetivo condicionado por quién me paga esa pauta publicitaria. Que lamentablemente eso circula y es una batalla perdida porque lamentablemente es real. Entonces, nosotros que decimos buen día todas las mañanas a las 6 de la mañana y vemos una tirria de tipos puteándonos porque adjetivamos de una manera que no están de acuerdo, ellos creen que si yo hablo bien de Juan, es porque Juan, nada, qué sé yo, me ensobró. Y lo piensan de verdad. Seguramente esta crónica, o esto que está pasando, va a tener una crónica, ¿no? Pública. Van a salir en las redes y demás. Yo sé que después de esto tengo una réplica al respecto. Lo voy a tener, pero lo mismo me pasaría, que me invitaron a leer unos cuentos de Cortázar el sábado pasado en un evento que hizo la Secretaría de Cultura. No fui finalmente porque llovió y se suspendió, pero hubiera ido, porque tenía preparado algo. Lo mismo si hubiera salido al lado del secretario de Cultura de la Municipalidad. Entonces, es tanto el nivel de desconfianza que se tiene sobre la comunicación, porque la comunicación ha necesitado mucho ser socia del Estado y de la política y de quienes manejan las cajas. Esta cuestión de construir comunicación con palabras para que me ayuden a ganar poder también. O sea, para que yo pueda llegar al poder necesito tener 4, 5, 10, un esquema de trabajo de comunicación que me permita a mí alcanzar la masividad en lo que pienso. Milei logró eso, yo no pensé que era un error del sistema, simpático, anárquico, un dislocado que venía a romper. Yo no esperé que nunca ganara Milei, incluso hasta ese mismo día. Digo, bueno, no creo que nos suicidemos tanto. Pero bueno, había algo que estaba circulando en otros lugares, en otros ámbitos, en otro esquema, en las redes, en TikTok, en Instagram, que devela que bueno, los 40 años de democracia dejaron muchas cuentas pendientes, pero fundamentalmente la desigualdad. Tal vez no sea tan tangible, pero esta cuestión de que muchas personas que votaron a Milei sintieron que estar cerca del poder los beneficia. Porque también el poder ha laburado así. También el poder ha laburado así. Arrojando prebendas para construir muchas veces bueno, un sistema de poder ganar elecciones. ¿Cómo se ganan las elecciones? ¿Cómo gana hoy un esquema político las elecciones? Pero bueno, nos toca transitar con muchas contradicciones, con mucha autocrítica. Y bueno, en realidad lo que nosotros tratamos de hacer a la mañana temprano es contar las cosas que pasan de la manera que pasan, adjetivando como nos sale muchas de estas cuestiones, independientemente incluso de las inquietudes editoriales que pueda tener el medio. Y eso el 90% de los oyentes no lo valora. Juan, se abrió un camino acá sí, yo tenía otra pregunta, que no sé pero si quiero transitar. no, yo tenía otra pregunta para vos, pero seguramente vas a dialogar con algo de todo esto que fue saliendo. Porque además de todo sos comunicador social, así que y tenés ahí una cosa con los periodistas, pero te voy a salvar, así que vamos por otro lado. Ale insiste mucho con esto de Milei es un gobierno, pero la extrema derecha es una época. Y cuando yo lo escuché la primera vez, dije, sí, tiene razón, pero no está pensando lo mismo que estamos pensando nosotros, o no está respondiendo la pregunta de la misma manera a la que la estamos respondiendo nosotros respecto de si estamos ante un cambio de época o una época de cambios. Digamos, es una cosa ahí que no terminamos, que de acuerdo de a dónde nos posicionemos, después dije, bueno, estamos llenando de elementos distintos esta respuesta y no está mal. Pero como sé que Juan en esto, digamos, insiste varias veces en no reforzar ya la idea de que hay un cambio de época como tal, sino que más bien estamos atravesando una época de cambios, quería que
empecemos a discutir un poco de eso, cómo estamos viendo y qué elementos toma cada uno para responder esa pregunta. Bueno, gracias Ale, primero que nada, por estar acá. Robert, por aceptar la invitación a discutir estas cosas en estos tiempos, con estas complejidades. Es una locura, pero que tenga costos estar en una actividad pública discutiendo con gente, habla de que tenemos un problema con la democracia. Y que ese problema con la democracia excede a Milei. Es fácil echarle la culpa de la democracia hoy a Milei. Milei no es el único autoritario. Milei expresa algo que estaba latente en la sociedad en distintos niveles que hoy estamos viviendo. Por eso me parece que esta última reflexión que trae Roberto me parece fundamental, junto con lo que decía Ale antes, que me parece que puede ser un buen elemento para la segunda parte del debate, que es esta destrucción de la esfera pública. Si no hay esfera pública, no hay democracia. Y recién cuando Roberto decía algunas de las cosas que pasan todos los días, por ejemplo, en esta ciudad, para no hablar siempre de Mañeto y de Cristina y de Macri y de Milei, o sea, con conocimiento de causa, cada uno la ve él desde los medios, nosotros desde la política. Claramente me parece que tenemos un desafío primero ya mañana, que es cómo reconstruimos una esfera pública en el lugar donde estamos. Digo, eso a mí me parece algo central, independientemente de cuál sea nuestra trinchera y cuál sea nuestra ideología. Me parece que hay un desafío para mañana, para arrancar, independientemente de quién sea el candidato o candidata a presidenta, independientemente de cómo sea la alianza, creo que todos tenemos una tarea ya, con lo poquito que hablamos, que es mañana pensar ideas concretas y poner algo nuestro, jugarnos algo, pagar un costo para poder reconstruir esa esfera. Digo, esa es una reflexión que me surge. Porque me parece que tiene que ver con esta pregunta de si estamos en un cambio de época o en una época de cambios, que es un juego de palabras, pero que en realidad creo que lo que intenta expresar es si hay una disputa abierta o si ya esa disputa está perdida. Fundamentalmente porque a nosotros nos pone en otro lugar. Si es una disputa que todavía no está saldada, tenemos algo para hacer. Nosotros venimos insistiendo bastante desde las elecciones a esta parte, tanto de nuestra elección local y la elección nacional, que fueron en fechas distintas, pero cerquitas y al mismo tiempo histórico, que a veces nos arrojan resultados contradictorios. Y nosotros discutimos muy fuerte esta idea de que la sociedad se derechizó, de que de repente todos los valores que ordenaban a la sociedad argentina, de la noche a la mañana, Argentina se fue a dormir progresista y se levantó libertaria autoritaria. Nosotros no creemos que eso no es así, que más bien Milei lo que viene a expresar es un fenómeno y que si nosotros no hacemos un buen análisis de eso vamos a volver a cometer los mismos errores. Porque si mañana, por cualquier mecanismo, Milei se va, el problema no desaparece con Milei, el problema sigue ahí. Porque en definitiva Milei lo que está expresando, siempre digo, Milei es un roto para una sociedad rota. O sea, Milei es la expresión de una sociedad que ya estaba rota, que venía rota, que hubo distintos intentos de arreglarla, pero ninguno funcionó. Y una de las mejores, o de las definiciones más interesantes que escuché en este tiempo sobre qué significa Milei, la dio muy a los pocos días de la elección nacional el periodista Carlos Pagni, en un debate que se hacía, no me acuerdo dónde, que decía algo así como que, dice, Milei es un muchacho visiblemente fisurado, planteaba él, con una demanda de reparación infinita. Y la sociedad está igual y por eso gana. O sea, hay una sociedad con una demanda de reparación infinita que ve en esa personalidad un par y que por eso explicaba en gran parte el triunfo de Milei. Y como que yo creo esta idea de que Milei es la expresión de ese fenómeno, que no es el problema, por eso creo que lo que está bueno del libro es que no viene a hablar de Milei, sino que viene a hablar de nosotros, que eso para mí es fundamental. Yo me cansé en todo este tiempo de decir, che, está todo bien, dejemos de hablar de Milei y empecemos a hablar de qué nos pasó a nosotros, de qué nos pasó como sociedad, de qué sociedad queremos, hacia dónde queremos llevar este mundo que
que estamos viviendo, porque siempre es muy fácil echarle la culpa a otros, porque además nos pasó hace muy poquito. Antes el problema era Macri, Macri se fue y el problema se agigantó. Entonces, yo creo que estamos en un momento central para profundizar los debates, de esta forma que planteaba Ale, franca, sincera, atreviéndonos a decir todo lo que pensamos y juntarnos con todo el mundo, no solamente con los que piensan igual. Esa parte para mí es fundamental. Y yo soy un convencido de que la sociedad no se derechizó, de lo que hay es una profunda crisis de representación política, que el eje el que hoy se discute en la sociedad no es tanto izquierda-derecha, sino que hay un eje vertical que es el de abajo arriba, digamos, esta idea de que los de arriba son los que nos están cagando, o el de abajo, digo, ahí hay una disputa, o sea, si los que nos están cagando son los de arriba, el que está arriba mío, el poderoso, o el que está abajo mío, el que tiene menos poder, ahí me parece que hay una disputa abierta. Pero me parece que el desafío tiene que ver con poder discutir esta sociedad rota para hacernos otras preguntas que nos lleven a otras respuestas. Yo siempre cuento una anécdota cuando estuve en el 2022 en las elecciones de Brasil, en el balotaje. Brasil es una situación muy parecida a la que estamos ahora. Se hizo un gran frente donde estaba todo el mundo para echar a Bolsonaro, con el mejor presidente de la historia de Brasil. Se ganó por muy poquito. Y estábamos con toda la comitiva de veedores internacionales que habíamos ido a esa elección, y Lula, antes de salir a la calle a hablar con la gente, se reúne con nosotros para dar un pequeño discurso. Yo siempre digo que me sorprendió mucho ese día lo que nos dice Lula ahí, porque viene hablando de los grandes temas de la geopolítica global. O sea, venía de nada de ser electo presidente después de haber estado preso. Y el tipo venía hablando de los grandes temas de la geopolítica, de los alimentos, de la FAO, y en un momento dice, pero mi principal desafío de este gobierno va a ser que el vecino vuelva a hablar con el vecino. Y eso me llamó mucho la atención porque esa persona, uno de los presidentes de los países más importantes del mundo, en ese momento, cuando dijo los grandes temas de la geopolítica internacional, dijo, acá lo importante es que el vecino vuelva a hablar con el vecino, porque claramente estaba viendo que el problema era esta comunidad y esta sociedad rota. Y él dice, y lo estoy repasando algunas notas de ese viaje, había otra cosa que dijo. Él decía, en Brasil el diálogo institucional está garantizado. O sea, hay diálogo entre el Poder Judicial con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo. Lo que yo quiero recomponer es el diálogo entre el pueblo y sus gobernantes. Digo, había ahí una visión de un estadista que estaba viendo que el principal problema estaba ahí abajo. No era un problema de agenda política, era un problema de construcción. Entonces me parece que hoy, en este momento, estamos un poco en ese momento. Yo lo que veo es que gran parte de la dirigencia política no hizo algo que es un prerequisito fundamental para construir el futuro, que es hacer un poquito de autocrítica. Yo no veo ningún dirigente importante de este país que diga, yo hice mal esto. Pero no por un ejercicio de autoflagelo, sino porque me parece el prerequisito indispensable para que alguien te crea y te escuche. Entonces yo lo que noto es que muchas veces bajo esta idea de el análisis de que la sociedad se derechizó, lo que eso esconde es la incapacidad de la dirigencia política de hacer una autocrítica, porque si la cuestión es que la sociedad se derechizó, entonces es un problema de la sociedad, no un problema de la política, que no estuvo a la altura del discurso que enarboló. Hay una frase que yo uso mucho, con esto cierro este apartado, para pensar este momento y para pensar en las autocríticas, para pensar en las ilusiones y en las desilusiones de los procesos históricos. Walter Benjamin decía que todo avance del fascismo era producto de una revolución frustrada. O sea, de algo que no logró lo que se proponía, de una promesa incumplida. Y yo creo que en esta crisis que hoy vivimos y en este avance de la ultraderecha, hay mucho de esa promesa incumplida de que con la democracia se come, con la democracia se cura y con la democracia se educa. Eso es una gran frase
para un discurso épico de campaña, pero corre el serio riesgo de convertirse en una estafa si eso no se cumple. Y ya pasaron demasiados gobiernos de distintos signos y esa promesa sigue ahí incumplida. Entonces, me parece que el desafío para lo que viene tiene que ver con poner primero el eje abajo. Primero poner el eje en la sociedad. Digo, si hay una sociedad con una demanda infinita de reparación, lo que primero tenemos que hacer es tratar de que esa demanda no sea infinita, poder restringirla, poder saber exactamente de qué está hecha. Porque si no, esa insatisfacción se va a llevar puesto a cualquier gobierno de cualquier signo. Si nosotros no somos capaces de achicar ese margen y de poder determinar cuáles son esas demandas de reparación de la sociedad, cualquier gobierno va a fracasar. Lo que tenemos que hacer para eso es algo bastante básico, que es dialogar con esa sociedad. Establecer canales concretos de diálogo con esa sociedad para juntos ir delimitando cuál es esa demanda y cuál es esa reparación. Para juntos construir ese horizonte que nos hace falta para poder volver a ponernos de pie y para empezar a caminar nuevamente. Acá Alejandro me está robando el micrófono, así que te lo doy, te lo cedo. No, sí, escuchándolos tenía ganas de decir algunas cosas. La primera es que en esos intentos pedagógicos de síntesis que uno va produciendo, presentación tras presentación, llegué a esta frase que es, nosotros tenemos 200 años de historia como país, 200 y poco. Hemos vivido los mejores 40 años de convivencia pacífica de los 200 años. ¿Quiere decir que fueron perfectos? No. ¿Ideales? No. Quiere decir que son los 40 años donde el Estado mató menos gente, donde no hubo proscripciones, donde no hubo fraude. O sea, no es poco. Fueron los mejores 40 años de convivencia pacífica. Insisto, no fueron ideales ni perfectos, pero los otros fueron mucho peores. Y en la región, además, son bastante peores. Hay más autoritarismo, hay más violencia política en muchos países de la región. La contracara de eso es que estamos cumpliendo los 50 peores años de la economía argentina. O sea, de los 200 años de historia, estos son los peores 50. Y esto no es global, ¿eh? O sea, eso no pasó en toda la región. O sea, nosotros empezamos los 50 años, esos 50 años en 1975 con el PBI per cápita de Europa, del promedio europeo, y hoy estamos en la mitad del promedio europeo. O sea, nos fue pésimo como país. Éramos el país con mejor PBI per cápita de América Latina, con mejor escuela pública de América Latina. Hoy estamos terceros, en cualquier momento vamos a quintos. Estoy hablando de lo que juegan las eliminatorias de Sudamérica, nada más. O sea, los 10 países que jugamos las eliminatorias. O sea, a la Argentina le está yendo... O sea, lo que yo señalé para Europa, que es este desencanto general, donde no existió la frase de Alfonsín, pero donde esa frase se había hecho realidad. O sea, ¿no? Los 30 gloriosos, etc. Bueno, acá fue mucho más grave. ¿Por qué? Bueno, sería mucha discusión, qué pasó, el péndulo argentino, la incapacidad de... el único país que tiene esta inflación, o sea, el caso Venezuela y nosotros, y no hay otro, o sea, AMLO logró las transformaciones que logró, te gusten más o menos, después podemos discutir, yo no digo que nada para mí es perfecto, o sea, pero digo, AMLO logró transformaciones y no hay inflación. Por supuesto que yo digo esto en México, donde estuve un tiempo largo, por suerte, y me matan, me dicen, sí que hay inflación, hay 4% anual. Bueno, perdón, para nosotros eso no es inflación. Pero bueno, entonces, ese es un punto que quería plantear. El otro es que cada día estoy más convencido que es buenísimo pensar distinto que la gente con la que uno dialoga. Yo escuchaba lo que decía Juan, esto que decía Karen antes. A mí una de las cosas que me parece más extraordinaria de Ciudad Futura, más extraordinaria de Juan, de Karen y de todo Ciudad Futura, es que para mí es una fuerza con una convicción ético-política transformadora descomunal y con un dogmatismo cercano a cero. O sea, por eso inventaron Ciudades sin Miedo.
o sea, que es un invento rosarino, no es, o sea, digamos, que es algo que no entiendo cómo hizo el resto de las fuerzas populares para no tomarlo como una cuestión central. O sea, se hicieron cargo de que vivir sin miedo es una cuestión crucial de la vida pública. ¿Cómo puede haber vida pública si la gente vive con pánico? O sea, la inseguridad no es un tema de la derecha, es un tema de todos. Y de la misma manera, digo, otras cuestiones. Una de las cosas que me dijeron hace poco no, vos hablas mucho de la inflación es la agenda de la derecha. Bueno, listo, vamos, digamos. La seguridad, la inflación, claro. todo lo que le pasa a la gente. Entonces, sí, nosotros, o sea, la tragedia nuestra, la deshonra nuestra, es que las fuerzas populares argentinas no tengan un programa antiinflacionario con justicia social. Esa es la tragedia. ¿Cuál es el programa antiinflacionario con justicia social? ¿De dónde salió esta estupidez de que solo se puede hacer política económica progresista con inflación? Si Lula lo hizo sin inflación, si Evo lo hizo sin inflación, después discutamos, Evo se equivocó en un montón de cosas, pero lo hicieron sin inflación. Y sacaron millones de personas de la pobreza sin inflación. Entonces, sin inflación para lo que nosotros llamamos inflación, ¿no? Pero con Banco Central Independiente. O sea, eso es lo que hicieron. Entonces, en ese mismo sentido, digo, me parece que hay por ejemplo, hay dos cosas que está bueno conversar, donde quizás tengamos matices o quizás no, porque tengo dudas de cuántos matices tenemos, que es esto que dice Karen. ¿Es un cambio de época o es una época de cambio? Yo creo que es un cambio de época. Ahora, en el sentido de lo que ustedes escribieron, que yo leí atentamente, ellos lo que plantean, ojo, cuando decimos derrota moral, corregime si me equivoco, es porque en una derrota electoral, qué sé yo, tratás de ajustar mejor el discurso, cómo llegar mejor a la sociedad, táctica electoral, cuestiones, te podés aliar con alguna fuerza adicional o no, cosas menores realmente, digamos, si es una derrota ajustada, quiero decir. En cambio, lo que ustedes plantean, no, esta es una derrota profunda que implica un cambio generacional, cosa que suscribo 100%, implica un cambio generacional. ¿Por qué? Porque hay un sentido común en los dirigentes más encumbrados de la política profesional que no va a cambiar. ¿Qué es lo que no va a cambiar? No tienen empatía. La mayoría de ellos no tienen empatía con el sufrimiento de la gente. O sea, por eso también se perdieron las elecciones, por eso se puede pensar que la inseguridad es un tema de derecha, por eso se puede pensar que la inflación es un tema de derecha. O sea, porque no hay empatía. Pero cuando yo digo que es un cambio de época es porque creo, en ese sentido, que es una lucha que va a llevar tiempo y que hay que respetar esos tiempos, yendo lo más urgente que podamos, porque es urgente. Pero que sea urgente no quiere decir que lo vamos a poder resolver o que le tengamos que decir a toda la militancia que es posible resolverlo en el corto plazo. Miren, tenemos que resolverlo lo antes posible, pero hay tiempos que hay que respetar. ¿Por qué? Porque todavía nosotros necesitamos nuevas ideas, necesitamos nuevos lenguajes y necesitamos nuevos liderazgos. Tres cosas con las que vengo insistiendo. ¿Por qué nuevas ideas? Por la inflación, por la inseguridad, porque hay que cambiar las agendas, porque, y acá viene un tema de la derechización o no de la sociedad, que es otra gran pregunta. ¿Qué dicen los estudios etnográficos? Bueno, hace 10 años nadie estaba orgulloso de decir yo soy de derecha y hoy hay pibes orgullosos de decir yo soy de derecha. Antes nadie estaba orgulloso de decir soy antifeminista, hoy hay gente orgullosa de decir yo soy antifeminista, estoy en contra, etc. Bueno, eso es un cambio. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, es parte de la discusión. ¿Qué quieren decir estos pibes cuando dicen no, yo manejo una bici, voy en Rappi, yo soy empresario?
Está en el texto de Semán y en otros textos. En Brasil se estudió lo mismo. En casi toda América Latina y en parte de Europa se encuentra lo mismo, que es el señor que vende pancho acá en la esquina. Hay un discurso organizado para ese señor que le dice: señor, usted no es un trabajador informal no registrado de la economía popular. Usted es un nuevo empresario latinoamericano. Si usted publica sus panchos en Mercado Libre, empieza a distribuir, o en Rappi, empieza a distribuir en toda la ciudad de Rosario y termina con franquicias en todo el planeta. Esto está constatado que hay mucha gente que lo piensa. Que yo soy una unidad productiva que tengo que perfeccionarme para tener yo mayor productividad, para tener yo mayores ingresos, y si lo logro no es un tema mío, y es mi responsabilidad lograrlo. Y lo único que quiero que el Estado haga es no meterse conmigo. O sea, eso se está abriendo camino. Yo encontré esos datos en Brasil, en los votantes de Bolsonaro, en votantes de Milei, y encontré que un autor que se llamaba De Soto, que es un sociólogo peruano de los 80, decía: hay que convertir a todos los informales en nuevos empresarios. Y 3 o 5 años antes, Foucault en una de sus conferencias decía: hay un proyecto que es convertir a los pobres en nuevos empresarios como si fueran individuos autosuficientes y autorresponsabilizarlo de todo. Eso lo dijo en los 70. Hoy triunfó ese proyecto. Como vos me dijiste, Juan me dijo, sí, son 50 años de cierto neoliberalismo cultural, aunque haya habido gente que haya tratado de tensionar con el FMI, con esto, con cuestiones del neoliberalismo que todos las conocemos, hay un hecho que para mí se sintetiza en esto. Fíjense, cuando yo digo nuevas ideas, fíjense, voy a fondo, que para mí es el punto, que para mí es lo más interesante de por qué estamos conversando nosotros, porque estamos todos convencidos de que hay que ir a fondo y que no hay que tener pruritos. Que lo único, Milei aportó una cosa: romper tabúes. Y eso, listo, lo rompiste, ya está, ahora te podés ir, pero digamos, nosotros los tabúes, basta. Hay que meterle plata en el bolsillo a la gente. Esa frase hay que erradicarla. Pésima frase. Miren lo que les quiero decir. Si quieren luchar contra el neoliberalismo, el objetivo no puede ser meterle plata en el bolsillo a la gente. Hay que desterrar ese objetivo. Hay que hacer grandes hospitales públicos, grandes escuelas públicas, el mejor transporte público que podamos construir, las mejores plazas y el mejor espacio público que podamos fabricar, las mejores condiciones de trabajo y la mejor tecnología al servicio de nuestra gente. No. Con plata en el bolsillo la gente compra pavadas, cree que es un problema individual y que no es colectivo, y se erosiona la dimensión comunal o comunitaria de todos los desafíos que tenemos. Entonces, cuando decimos nuevas ideas, es porque tiene que ver con esto. Todo el eje era, no, aumentemos la demanda agregada. No, fortalezcamos lo público, es por otro lado. Nos equivocamos. Contribuimos a lo que Foucault veía como un riesgo. Tenemos que entender eso. Son cosas profundas las que hay que entender. Nos equivocamos con la inseguridad. No en Rosario. En Rosario no. En Rosario fue por otro lado, fue contrapunto. Pero fue contrapunto y nadie escuchó a Rosario a nivel nacional. O sea, eso hay que aprender de la experiencia de acá, como habrá que aprender de otras experiencias de otros lugares. Pero todo eso es capital para poder tener nuevas ideas. Y por eso me parece fundamental que cada uno de nosotros, ellos pertenecen a una generación mucho más joven que la mía, cada una de nuestras generaciones tiene que entender cuál es el aporte que puede dar en esta etapa. Y los que tienen que pasar a tener el protagonismo político es esta generación, la generación de los 40 años. Y eso me parece fundamental para que esas voces tengan mucha, pero muchísima más audibilidad en el debate, donde no tenemos que tener miedo de tener diferencias. Yo no tengo miedo a pensar distinto que mis compañeras, que mis compañeros, porque lo importante es poder escucharnos, dialogar
y tener el mismo objetivo de entendernos y multiplicar las fuerzas para enfrentar estos desafíos. Yo voy a tomar de Roberto el sincericidio, porque hay que ser audaz para decir todo lo que dijo, que es lo que nos pasó a todos. Muchas de las cosas respecto de el último gobierno. Yo no fui tan Alberta de esa época, pero diría a mi compañera, vos porque sos siempre estás desconfiando y demás, pero esto lo relacionaba con algo que vos dijiste también en la otra presentación, que es las acumulaciones de desilusiones que va teniendo nuestra sociedad, ¿no? La sociedad argentina. Que sigue insistiendo, por más que ahora voy a poner en discusión esto mismo, pero sigue insistiendo por la vía democrática, por más que nosotros y nosotras estemos diciendo que hoy la democracia está en riesgo, ¿no? Porque sigue buscando por la vía institucional y electoral la canalización de esa bronca, de esas frustraciones y demás. Y nosotros tratamos, esto nos habrán escuchado mucho, decir esto del voto Monteverde-Milei, el voto Monteverde-Milei-Puyaro, que se sintetiza en una figura que es el taxista en esta ciudad, y que te explicaba con su racionalidad las argumentaciones de cada uno de los votos. Y digo con su racionalidad porque es algo que tanto en Argentina como en Brasil y en otros lugares donde ya han tenido gobiernos de extrema derecha, el primer impulso que nos sale es tratar al voto de la extrema derecha como un voto irracional. Cuando el otro día estuve en la presentación de un libro de Rodrigo Núñez que analiza todo el fenómeno de Bolsonaro y dice... Detengámonos un cachito, tiene bastante racionalidad el voto que elige por el surgimiento de estas fuerzas de extrema derecha. Uno va a poder compartir, ¿no? Esto, pero hay una racionalidad en la construcción que en parte tiene que ver con las promesas incumplidas que decía Juan de la democracia, que en parte tiene que ver, él lo dice en términos del fenómeno de Brasil, con que la extrema derecha se convirtió del 2018 a esta parte en el mejor y el mayor programa de salud mental que tuvo Brasil. O sea, fue un dispositivo y una plataforma en la cual, digamos, se pudo trabajar, digamos, o la gente logró trabajar el estado crítico de la salud mental y no naturalizar, como quizás fuimos nosotros acostumbrándonos a un montón de cosas que las íbamos tratando de racionalizar, pero es un punto tal que perdía sentido común. Y digo esto porque en el 2015 se buscó una salida bajo el gobierno de Cambiemos, una parte importante, ese 30-40% de la sociedad que va, digamos, con el péndulo de un gobierno y otro, volvió después de esa desilusión a confiar en el frente de todos con la posibilidad de una vuelta a una situación mejor. Frente a esa desilusión aparece este otro fenómeno que vos además, Alejandro, anticipás, dice va a ser una nueva desilusión. Digamos, vamos a ir a una tercera desilusión. Y ahí quiero hacer medio un ejercicio de imaginación y un poco distópico, pero es empezar a imaginar qué va a pasar con la consolidación de esa tercera desilusión, particularmente con esta defensa irrestricta que tenemos todos y todas los que estamos acá de la democracia, ¿no? Que para mí eso es un punto crítico por alguna de las cosas que se venían diciendo de la esfera pública como un ámbito central, como la posibilidad de la construcción de pluralidad, pero también con esta autocrítica que tenemos que hacernos, que Roberto decía, era el día de la elección y yo estaba convencido que Milei perdía.
Yo estaba convencido que ganaba, que se imponía un sistema de creencia, de valores, de acuerdos, de convivencia democrática que en Argentina podemos consolidar en el nunca más, en el cual, digamos, hay un freno, hay una construcción colectiva que le pone freno a esto. Y eso es lo que nos llevó a todos y a todas a terminar militando por un candidato que en la vida lo hubiésemos hecho, pero había una apropiación ahí de que en la disputa, había una disputa por no la defensa de un partido político, de un sistema solamente de liderazgos y demás, sino por algo mucho más profundo que era poder seguir viviendo con determinado piso de acuerdos básicos, democráticos y de derechos humanos en nuestro país. Cuando se da esa derrota, bueno, fue sin lugar a dudas esto, no la derrota de un partido político, de un liderazgo, sino una derrota para todos y todas los que sostenemos esta construcción del nunca más, de los derechos humanos y de la defensa de la democracia. Ahora, la pregunta es, y a ver vos, Robert, cómo lo ves en términos de diálogo con la sociedad, ¿qué tanto valor le sigue otorgando o no la gente a la idea misma de democracia? Vos sabés que antes del inicio de la campaña electoral, yo no sé cuál fue la encuestadora, pero publicó justamente una encuesta, digamos, antes de creo que habrá sido finales del 2022, principios del 2023, una encuesta en donde los jóvenes no creían mucho en los valores de la democracia si sus problemas podían ser resueltos por alguna situación administrativa política. Y eso que vos estás planteando se vio mucho en el debate, incluso en el debate político de la campaña electoral. Democracia versus otra cosa, ¿no? Que no sabíamos bien qué era esa otra cosa y creo que el candidato Massa jugó mucho a eso. En el debate Agustín Rossi con Villarroel jugó mucho a eso, independientemente que la persona que estaba balbuceando esa otra cosa estaba hablando de problemas reales, de carne y hueso, que la gente estaba mal. Vos creo que vos lo dijiste en varias entrevistas, Alejandro también, que un país con déficit como el argentino, en las últimas 5 décadas, es muy difícil que pueda generar progreso y bienestar en la población. Entonces, ¿quién te arregla el problema? No era tan importante, sino que te arreglan el problema. Ya estar discutiendo qué tipo de plomero querés dentro de tu casa, arreglándote la cañería, no, ya no te preocupa, querés que te arreglen que la cañería no pierda. Lo que sí hay, y que yo lo veo por lo menos en los espacios de medio, no sé, creo que lo decías vos recién, el orgullo de decir que vuelvan los milicos, el orgullo de decir con digamos, yo me tomé el trabajito, pero bueno, no estaba para hacerlo, pero hace 6, 7 meses en los primeros debates en el Congreso, una diputada muy disruptiva, Lilia Lemoine, que era muy amiga de Milei antes de la elección, les dijo a los diputados de Unión por la Patria, ustedes nunca van a ser derecha, porque projactándose de que no eran los buenos en esta historia. Y hay yo veo como una rebeldía, veo como un espíritu de rebeldía en un sector de la población que decir muéranse zurdos, lo dicen con un orgullo, en realidad como si fuera esta mirada maniqueísta de quiénes son los buenos o los malos en esta historia, que los que de alguna manera exponían un ideario progresista, de pensar que gobernar era hacer escuelas, que gobernar era hacer hospitales, que gobernar era distribuir los recursos del Estado en los sectores más empobrecidos de una manera, digamos, generando ese bienestar, digamos, y hay un orgullo de confrontar con eso públicamente. Yo lo veo, confronto todas las mañanas con eso, buscamos interlocutores que de alguna manera puedan traducir y cuando yo si le hago una nota a Alejandro el lunes en la radio, el 90% de los oyentes putean, agreden, pero agreden mal, agreden con una terminología que en ningún otro momento creo que de la historia democrática yo la viví, al menos.
Yo no la vi nunca. Esta cuestión de que te pueden criticar por esto, por lo otro, por lo que fuera, un poquito más, un poquito menos. Pero esta cuestión de decir, de criticar a Milei, por ejemplo, yo tengo posibilidades de hacerlo abiertamente porque me parece que es un error de la Matrix y dijo Alejandro en una nota que nunca se pacta con la extrema derecha y estamos en un momento donde eso está pasando, inclusive referencias políticas del momento están pactando impunidad con los sectores del poder actual, pero bueno, cuando vos se le exponés a un público chiquito, acotado, yo no sé quiénes son los que escuchan, pero es lo que me toca a mí leer todas las mañanas, es un nivel de agresividad, de insulto, de descalificación, de amenaza muy grande. Yo nunca lo vi, nunca lo vi. Esta cuestión de un enojo permanente, de ir a cagarnos a trompadas a la puerta de la radio con la persona que piensa distinto a vos y que no trata de convencerte de tus argumentos, trata de que tus argumentos no tengan presencia. Yo creo que todo esto va a ir amortiguándose, por ahí hay una mirada, porque todo el mundo busca plata en el bolsillo. El final del camino de este odio, de esta tensión, es la plata en el bolsillo. Cuando la persona que sostiene este proyecto vea que todos los días le va a costar un poco más esa búsqueda de ese bienestar personal, al no encontrarlo, a no ser el gran empresario que distribuye panchos en el mundo de Latinoamérica con rápido, con pedido ya, como estabas describiendo vos, yo creo que va a haber un poco más de amortiguar un poco la defensa pública de un modelo que obviamente va al fracaso, ¿no? Es lo que pienso, digamos. Creo que esto va al fracaso. No va a haber manera de que a Milei le cierre su proyecto económico, pero el odio, la tensión, la bravía que hay, que es contagiosa, porque aparte Milei gana porque es la voz de los que tenían ganas de insultar. Los actos de Milei en Rosario que eran masivos, yo no sé cuánto les cuesta a ustedes encontrarse en una esquina con un montón de gente. Milei venía acá con su camperita de cuero a gritar contra las tradiciones de la política y tenía mucha gente que opinaba como él, mucha gente. Y digamos, está bien, es un tiempo, es un signo del tiempo y demás, pero que la democracia no da respuestas a los problemas de la gente no es un problema de hoy, digamos. Porque también hay algo que es obsceno, es que la democracia le ha dado respuestas de bienestar muy grande a muchos profesionales de las elecciones. Y eso también lo hemos visto. Yo conozco por mi laburo en 30 años, gente que ha arrancado hace 30 años con un presente X y hoy son millonarios. Y lo único que hicieron fue ocupar cargos públicos. Y no representan a la derecha empresaria de la política. Representan al discurso que uno confía y cree que puede llegar a ser él. Y son millonarios. Y viven, no pisan el suelo, caminan. Vos los ves y van flotando en el nombre de la justicia social. Y eso también la gente la percibe. Y lo percibió. ¿Eh? Sí, Milei dice acá, yo creo que son cínicos, ¿viste? Pero bueno, también tiene que ver con, en algún momento yo creo que la historia los va a ubicar en el lugar donde han querido ubicarse. Y creo que se han pagado derrotas electorales muy grandes por eso también. Bueno, nada. Ya tenemos que ir cerrando porque son gente que se extiende. Así que tenía un montón de preguntas más que las seguiremos haciendo en otro momento. Pero Alejandro escribe que, bueno, un poco la pregunta de cómo salimos de este desquicio y cómo nos seguimos aportando, ¿no?, a este desquicio, que me parece una reflexión
obvia pero importante hacerse, ¿no? Porque hay muchas veces que uno termina siendo parte y hasta cómplice de aportar a ese desquicio. Y dice que hay que hacer algo sin ansiedad pero con urgencia. Escribe eso. No sabe muy bien qué significa, pero a mí me pareció en esto de sernos sinceros muy importante, porque todos estamos entre esto de la necesidad de que esto acabe lo más rápido posible y que pareciera, bueno, era en marzo cuando la gente iba a tener que volver, se había gastado todos los ahorros en las vacaciones, tenía que empezar las clases, en el bolsillo ya no iba a estar, después iba a ser a mitad de año, y vamos como pasando ese momento en el cual mágicamente ahora aparece la idea esa del juicio político como el que resuelve todo esto, pero Juan decía, el problema sigue estando ahí. Digamos, Milei en algún momento, que es otra de las reflexiones que hacía Alejandro, digamos, ningún gobierno logró todo lo que se propuso, digamos. Hay que ver cuánto llega a lograr Milei de lo que se propone. Y además hay otra cosa, que Milei en algún momento se va a ir, digamos. El tema es qué pasa después. Y un poco creo que la pregunta de cierre, te la doy a vos, a Juan, para que la arranques y que después puedan ir aportando Roberto y Alejandro para el cierre, es, bueno, ¿cómo salimos de esto? Esa sencillita. Bueno, vamos. ¿Cómo salimos de esto? Nosotros particularmente tenemos 2 meses y en 2 meses tenemos que estar en una sala de parto, pero 2 meses para responder esta pregunta tenés. Es ¿cómo salimos de esto sin ansiedad, pero con urgencia? Muchas veces hablamos de cómo construimos los nuevos horizontes, de cómo reinventamos nuevas utopías. Creo que en este momento hay veces que cuando la empresa es demasiado grande, muchas veces nos termina acobardando. Nos parece que es demasiado grande el objetivo, entonces que nadie está a la altura de eso y en vez de ayudarnos a caminar nos termina paralizando. Por eso me parece que es importante en este momento primero salir de la quietud, digamos, romper ese estado medio de shock en el que hoy hay mucha gente que termina siguiendo la agenda que nos propone, la agenda desquiciante que nos propone el momento actual. Y creo que también sería interesante ponernos objetivos a más corto plazo. O sea, ¿cómo hacemos para mientras vamos construyendo ese nuevo horizonte, que nadie sabe cuál es el horizonte? Porque si algo aprendimos es que no tenemos que esperar que venga el Salvador a decirnos, este es el nuevo horizonte. Ese nuevo horizonte lo tenemos que construir entre todos. Yo creo que lo tenemos que construir escuchando y dialogando con nuestra gente. Esto no va a salir de ningún partido político, de ninguna comisión de especialistas. Esto va a salir de un profundo, prolongado y fecundo diálogo con nuestro pueblo, que no es espontáneo, lo tenemos que organizar ese diálogo. Para poder reconstruir esas frustraciones, para poder conectar con la desesperación de nuestra gente, pero también con los anhelos que sigue teniendo. ¿Cuáles son esos viejos sueños y esos nuevos sueños por construir? Eso tenemos que darnos un método para construir ese diálogo. Y eso no va a ser de un candidato, ni de un dirigente, ni va a surgir una campaña electoral, ni solamente de un partido. Tenemos que construir una nueva inteligencia social en esta idea del campo crítico, más allá de qué partido formemos parte. Si querés cambiar el mundo, si no estás conforme con cómo está el mundo, sos parte de esto. Listo. Después nos pelearemos en algunos años más por algún detalle. Pero la primera pregunta es esa. Y mientras vamos construyendo con ese pueblo ese nuevo horizonte, tener muy en cuenta cuáles son los métodos que utilizamos para las batallas que van a venir. Cuando hablamos que estamos en medio, además, de una derrota moral, es porque muchas veces naturalizamos las mismas armas que usa nuestro enemigo y lo usamos nosotros. Yo estoy absolutamente convencido que con las mismas armas no podemos llegar a lugares distintos. Que si hacemos política de la misma forma, vamos a gobernar igual. Que si queremos jugar un juego que tiene las cartas marcadas con esas mismas cartas, el resultado va a ser el mismo, por más que nosotros persigamos
sueños nobles o nuestras causas realmente sean las justas. Si nosotros no construimos, que es lo que Ale llama nuevos liderazgos, nuevas ideas y nuevos lenguajes, que es lo que nosotros llamamos cambiar la cultura política, si nosotros no cambiamos la cultura política, no cambiamos nada. Absolutamente nada. Entonces me parece que el momento en el que estamos hoy, además de ser todo lo feo que dijimos antes que era, también es un gran momento porque hoy nadie tiene una certeza de cómo va a ser el mundo mañana, ni los buenos ni los malos. No es que los buenos no sabemos y los malos la tienen absolutamente clara. Hoy nadie puede gobernar esta sociedad y este mundo ingobernable. Sí creo que hay minorías intensas que están en climas de épocas favorables, entonces se hacen escuchar más, pero hay una gran mayoría silenciosa que sigue padeciendo y que a pesar de todo sigue creyendo. Y por eso todavía no nos estamos matando entre nosotros. Pero yo creo que tenemos que construir o reconstruir un nuevo pacto social que básicamente lo que tiene que hacer es volver a discutir, primero, si vale la pena vivir en sociedad, y una vez que respondamos esa pregunta, es cómo nos organizamos para hacer eso. Porque yo creo que acá el malestar profundo es porque hay una gran mayoría, independientemente de su ideología, incluso en la que uno puede estar incorporado, donde no hay acuerdo acerca de cómo se están dividiendo las cargas y los beneficios de vivir en sociedad. No hay un acuerdo sobre eso. Hay un malestar profundo sobre cuánto pongo y cuánto me llevo de esta construcción social. Entonces, animémonos a volver a discutir todo. ¿Cuáles son las instituciones que necesitamos para esta sociedad que somos hoy? ¿Qué estamos dispuestos a dar y qué esperamos recibir a cambio? Esto que planteaba Ale recién. Ese horizonte de que me realizo a través del consumo. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cuál lo puede reemplazar? ¿Qué límites tiene eso? ¿Qué potencialidades? ¿Qué otros horizontes deseables de inclusión hay que no sea ese? Alejandro planteaba lo público como lo común e instituciones de calidad para eso. Bueno, ahí hay algunas pistas que tienen que ver con esto. ¿Quién nos tiene que representar? ¿Nos tienen que seguir representando otros que no somos nosotros a través de estas instituciones del siglo XIX para el siglo XXI o tenemos que animarnos a construir otras instituciones que no sean estas? Bueno, todos esos son los debates que yo creo que hay que dar en este momento, pero hay que darla con la gente, no entre la política. Y mientras damos esa tarea de largo plazo, en esto de que ningún gobierno logra todo lo que se propone, sí creo que es clave en esta época de odio, en esta época, o mejor dicho, para que no se instale que esto es definitivamente un cambio de época y que la batalla ya está perdida y que ya somos todos más de derecha que antes, creo que es fundamental cambiar la estrategia de resistencia y empezar a no colaborar con lo que nos propone el sistema. Digo, me parece que ahí hay algo en torno a la cultura del día a día que cada uno del lugar de donde está puede colaborar a eso. Yo últimamente vengo jodiendo a mis militantes con la filosofía china y cada vez que digo cosas de filosofía. Bueno, ahora sumé un nuevo componente que se van a tener que acostumbrar a escucharme. Sumé, gracias al compañero Gelfuso, estoy leyendo mucho Martin Luther King. Y hay una frase muy buena para pensar este momento que estamos viviendo, que yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos, que se debe hacer Roberto en la radio, Ale en el campo intelectual, que nosotros lo hacemos todo el tiempo en la política. Es decir, che, ¿hay alguna alternativa en este momento que vivimos a no subirnos a esta ola de desquicio, digamos, y no contestarle a la violencia con más violencia y al grito con más grito? ¿Hay una alternativa entre subirse a la ola o también pretender volver a una normalidad que tampoco daba resultado? Digo, ¿cuál es la alternativa? Y en un momento, Luther King plantea en esto de la resistencia no violenta, dice, alguien tiene que tener el suficiente sentido y moral para cortar con la cadena del odio. Y yo creo que estamos en un momento donde tenemos que romper esa cadena de odio y no responderle al golpe con otro golpe. En cada uno de los lugares donde estamos, tenemos que no contestar con las mismas herramientas que ellos nos atacan. Porque cuando nosotros usamos la misma herramienta, tarde o temprano nos convertimos en ellos. Sé que es más fácil y es tentador, porque lo que primero a uno le sale es responder de la misma manera.
Pero creo que la batalla del hoy tiene que ver con que ellos no nos conviertan en ellos, que ellos no sean capaces de imponer las reglas y el escenario en el cual vamos a dar la disputa, sino construir un escenario diferente. Entonces ahí son pequeños gestos de rebeldía cotidiana donde nosotros decidimos no comportarnos como esperan que nos comportemos. Son pequeños gestos de rebeldía fundantes para una nueva cultura política. Cada vez que ellos atacan una idea nuestra o pretenden silenciar una voz disidente con fake news o con censura mediática, nosotros no podemos responder del mismo modo. Tenemos que inventar una forma distinta, democrática, para responderle a eso. Y hay otra frase de Luther King que dice, tanto o más importante que colaborar con el bien es no colaborar con el mal. Entonces, cada vez, y esto me parece que es el pacto que tiene que ir y el acuerdo que tenemos que ir predicando a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que en cada uno de los lugares donde estemos, a lo mejor no podemos hacer todo lo que queremos. A lo mejor Roberto no puede decir todo lo que piensa en su medio de comunicación. A lo mejor yo no puedo decirle todos los días en la cara a los que tengo al lado en el consejo lo que pienso porque sería imposible el diálogo. A lo mejor Ale no puede, con alguna gente que presenta el libro, plantear alguna cosa. Ahora, sí Roberto, sí yo, sí Ale, podemos no colaborar cuando el sistema nos propone cosas que sabemos que no van mal. Me parece que ahí, en no formar parte de ese sistema, aunque sea un poquito en algún momento del día o en algún pequeño, grande acto, creo que ahí se empieza a fundar una ética diferente del mundo por venir. Si nosotros somos capaces de, aunque no podamos imponer hoy nuestra voluntad porque los vientos vienen de otro lado, pero sí podemos no resignarnos cada día en cada lugar de nuestra construcción, creo que ahí podemos ir engendrando esa nueva cultura e ir juntándola a la vez que vamos dialogando con nuestro pueblo para construir ese escenario. Yo creo que hoy ese gesto termina siendo un gesto heroico, porque si no, en esta guerra de todos contra todos vamos a terminar todos muertos. Entonces, alguien tiene que ser capaz de frenar esa cultura y esa lógica. Por eso me parece que el libro de Ale, cuando tranquilamente podría ser un libro con Milei, con cara de desquiciado, para vender un montón de ejemplares y decir, Milei es la suma de todos los males de este mundo, prefiere hacer un llamado a la reflexión colectiva, decir, todos estamos un poco desquiciados. El problema es un sistema que tiende al desquicio. Construyamos un sistema diferente. Entonces, creo que hay que seguir ese ejemplo contracultural en cada uno de estos lugares, porque más temprano que tarde, yo estoy seguro que esa otra cultura la vamos a poder construir y que hay un pueblo paciente que espera, que es democrático, que quiere seguir creyendo, que sabe que en el todos contra todos terminamos muertos y que cuando aparece una esperanza y cuando aparece una alternativa, la acompaña. Nosotros humildemente en este rincón de la patria, al mismo tiempo que lo que ganaba a nivel nacional, estuvimos a nada de que algo totalmente distinto pudiera alumbrar una posibilidad diferente y ganar la segunda ciudad argentina. Eso pasó en el mismo lugar y con la misma sociedad. No es que la gente un día fue a votar como un libertario que quería matar a su vecino y el otro día fue a votar como un comunista que quería que el mundo... No, es la misma persona. Evidentemente se la convocó de lugares distintos. Bueno, y lo que hicimos acá no lo hicimos porque somos los mejores. Simplemente porque nos animamos a hacer algo distinto. Y nos juntamos junto con otros que también querían hacerlo. Bueno, esa yo creo que es la invitación para los tiempos que vienen. Ponernos horizontes enormes, apuntarle a la cima de la montaña para pegarle al árbol, pero también ver qué cosas podemos transformar mañana. Y cómo cada uno de nosotros es importante en el lugar donde está y no dependemos de que ningún jefe nos venga a marcar el futuro, que depende básicamente de todos nosotros. Así que muchas gracias a todos los que vinieron hoy, a todos los que están ahí y a seguir confiando en el futuro, que el sol sale todos los días. Tu parte del pacto de... No, bueno, no, nada. Yo te agradezco la invitación, estar con Karen y con Juan y bueno, con el equipo, que los conozco hace mucho tiempo, y ver que en 2 meses va a pasar algo importante. Será Escorpiano,
¿Se espera? Bueno, un pibe bravo. Lamentablemente le van a regalar seguramente todos mis colores del sufrimiento. Colores del sufrimiento. Pero bueno, de eso se trata. Yo soy muy spinettiano y creo que tiene que ver con la supervida que uno le reclama a la decepción. Aunque me esfuerce, nunca voy a decir que todo tiempo pasado fue mejor. Mañana es mejor, dice el flaco. Vos lo decía cuando era un pibito. Lo extrañamos su literatura y su espíritu vanguardista. Y ojalá que esa esperanza que ustedes tienen y la autocrítica se pueda plantear sin que las cosas que digamos sean consideradas sincericidio. No me gustó esa palabra. Porque nada, nadie tiene... Hay cosas que se manejan con un poco más de pudor que otras, pero bueno, decir lo que pensamos de las cosas que pasan, yo creo que es lo que es el arma que de alguna manera Juan le está reclamando al debate también, ¿no? Esta cuestión de que no nos dé vergüenza qué hicimos, qué votamos, qué creemos que es la democracia, si es votar cada 2 años nada más, o comprometerse día a día, bueno, sobre eso. Yo me quedo con la ternura de tu linda barriga, de su padre genial y bueno, y de esta invitación que nos ayuda a pensar con Alejandro qué cosas podemos aportarle para que esa etapa que escribiste en el libro no sea tan así el próximo año. Gracias Robert. Le doy ahora a Ale para que haga el cierre, pero cuando venía para acá me acordé de una de las primeras veces que nos acompañaste en los escenarios, que fue en un formato que se llamaba Té para Tres, cuando hicimos nuestra primer batacazo allá en el 2015 y entrevistaste a Juan. No le hiciste esta pregunta en el escenario, pero recuerdo que estábamos saliendo por la puerta del D7, casi 10 años atrás, nos miraste y nos dijiste, ¿y ustedes cuándo van a tener un hijo? Y nosotros nos mirábamos, estábamos empezando a tocar así, a lo grande, salir de recitales y demás. Nos preguntaste eso. Juan respondió, cuando ganemos la ciudad, yo inmediatamente dije, no. Si hay un momento donde no vamos a tener un hijo es cuando ganemos la ciudad. O sea, Juan lo tiró así y bueno, hoy estamos un poco en ese mix. O sea, pegó en el palo y salió, pero acá estamos. Nos hiciste una pregunta que jamás la olvidé porque yo ni te hubiese dicho, o sea, para mí no había temporalidad ni cuando ganemos la ciudad, pero estamos en esto. Gracias por acompañarnos. Por el respeto, por el laburo y por estar acá dialogando junto a nosotros. No, la verdad que un gusto haberlo conocido a Roberto en persona y no podría más que suscribir las cosas que acaba de decir Juan, son fundamentales. Agregaría, porque estoy muy convencido de lo de ir a fondo, agregaría que en el planeta nuestro, digo nuestro, me refiero a las fuerzas democráticas por la justicia social, así de manera polifónica. Lamentablemente en el planeta nuestro, lo que dice Juan, a lo que yo suscribo completamente, es minoritario. Y entre los dirigentes más relevantes no creo que suceda. Quiero decírselos, quizás, ojalá me equivoque. Debería equivocarme y estar equivocado y bueno, ojalá, sería todo más fácil. Sería todo más fácil porque justamente una de las cosas que me pasó en las presentaciones o hablando a veces con colegas, amigos, periodistas, etcétera, dicen, no nos dimos cuenta, pero nosotros estamos siguiendo la agenda de Caputo. O sea, en el sentido de, ¿qué hacemos en la radio? No, estamos discutiendo que hay que refutar el tuit y el retweet de Milei. Pero es obvio que le escriben un tuit para generar un lío en el progresismo, otro en el feminismo, otro para encapsular la discusión y no poder discutir lo que hay que discutir, ¿no? Es muy obvio. Entonces, me parece que en eso todos tenemos que tener una autorreflexión constante, digamos, en nuestro trabajo, o sea, ¿a qué estamos contribuyendo? Lo que Juan
cuando Juan dice que no pongan las reglas de juego, yo alguna vez, pensando en el concepto de hegemonía de Gramsci, decía, ¿qué es la hegemonía? ¿Lograr que todos piensen como vos? No, eso jamás, nadie lo puede lograr. Hegemonía, que por ejemplo, para decir un ejemplo contundente, el menemismo, en los 90, establecer las reglas en las cuales los demás se oponen a vos. Si vos lográs que los otros te critiquen, vos sos el poder, los otros te critican en el lenguaje que vos estableces, listo, ahí eso es tu triunfo. Entonces lo que vos estás proponiendo es que no sean hegemónicos. O sea, en un sentido profundo el término hegemónico. Ganaron la elección, pero si logran que el plan de Desquicios se instituya como cultura política, bueno, ahí sí hablamos ya entonces de cambio de época, en el sentido de que es más profunda la derrota, porque transformar una cultura política desde ese lugar, nosotros necesitamos transformar la cultura política, pero ya desde ese lugar sería un retroceso mayor del que tenemos en este momento. Entonces, diría dos cosas. Un autor que me interesó mucho en este tiempo fue un filósofo, Spinoza, que fue uno de los primeros en hacer una reflexión sistemática sobre la relación entre las emociones y la política. Porque me quedé muy impactado con la frase de que los votantes de Milei son irracionales y votaron con sus emociones, que es una frase que se dijo sobre los votantes peronistas en el 45, 46. Entonces, que la misma frase que se dijo sobre los peronistas se diga sobre los votantes de Milei es muy potente, y lo que muestra Spinoza es que esa escisión entre la razón allá y la emoción acá es una construcción de Descartes que es completamente errónea y no sirve para pensar la política, porque no hay decisiones no emocionales y no racionales en política. Lo que hay son distintas racionalidades, distintas emociones, muy complejas. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Spinoza dice, para revertir un afecto, él llama afecto a un conjunto de sentimientos y emociones. Para revertir un afecto hay que oponer un afecto contrario que tenga mayor potencia que el afecto que se pretende revertir. Para mí es una frase hermosa para esta época. Porque en parte no es simplemente poner una idea contraria, sino afecto en Spinoza, claro. No es la potencia del odio. Exacto. Y tampoco Durán Barba de izquierda. O sea, no es una empresa de marketing que te invente una palabra. Es una nueva ética. Es un nuevo lenguaje. Es un nuevo horizonte. Es una nueva forma de practicar la política. Es incorporar la frase de un amigo mío que me encanta, Eduardo Rinesi, un filósofo argentino, que dice, para mí, una de las grandes frases de la política argentina, dice Eduardo, es esa frase de Néstor, cuando Néstor decía, es muy importante que los números cierren con la gente adentro. Pero yo quisiera que además nosotros hagamos política con la gente adentro, que es lo que vos estabas diciendo. Y eso tiene que ver con pensar la política de otra forma, con pensar la relación entre liderazgos y participación política de otra forma. Entonces me parece que, ¿qué es lo que viene?, dice Karen. Yo digo, va a depender un poco de cómo encajen todos estos desafíos. Ahora, yo tengo la impresión... ¿Vieron esa gente que dice frases un poco esotéricas, pero a veces tienen razón? Las cosas suceden por alguna razón. Yo creo que quizás, aunque todos hubiéramos querido que el resultado de la Intendencia de Rosario hubiera sido distinta en el 23, quizás el mejor año era el 27. Y quizás las cosas suceden por una razón. Pero yo creo que en el 27 va a haber un pie firme ahí que va a mostrar que hay un sendero y va a permitir que sea imposible, no solo desde ese día,
yo creo que ya en los próximos años, pero creo que ese día, de manera mucho más potente, de manera más institucional, con la multiplicidad y la multiplicación que permite el carácter de mostrar a través de la gestión, cosas que yo conozco porque sigo las cosas que hace Ciudad Futura, pero hay mucha gente que no sigue. Entonces no se puede pretender que la gente sepa cosas que son difíciles de visualizar cuando uno no gobierna. Pero yo creo que a partir del 27 va a ser más fácil para muchas argentinas, muchos argentinos, ver que realmente desde Rosario se va a hacer un aporte cualitativo para pensar esa transformación de la cultura política y esa transformación de los nuevos horizontes. Gracias.